cuando entramos a hablar de lo que son los peloteros puertorriqueños, hay que señalar también que mientras más años van pasando de Puerto Rico en las grandes ligas, menor es la producción de los peloteros puertorriqueños, y estamos viviendo una época donde el béisbol de Puerto Rico en las grandes ligas está atravesando por una crisis de estrellas como tal. Y con esto no estoy diciendo de que los nombres como Carlos Correa, Francisco Lindor, Javier Báez, José Berrío y los otros peloteros puertorriqueños que se están destacando, es que los Edwin Díaz, el hermano de Edwin Díaz, el Alexis Díaz con Cincinnati, no es que estamos perdiendo calidad, es que algo está pasando con el béisbol de Puerto Rico en las grandes ligas, que esta camada, esta cepa que está participando ahora, no esperamos en Dios que no sea así, pero me atrevo a decir aquí en su programa que el año del 2024, que estamos ahora en el 2024 estamos ahora, puede ser el peor año en la historia de Puerto Rico en las grandes ligas. Wow. ¿A qué le atribuyes eso? ¿A qué le atribuyes eso, Josi? ¿Cuál sería la razón principal de eso? Bueno, lo puedo atribuir a varias razones. Hay gente que dice que el draft, el sorteo, sigue afectando. Yo entiendo que no, porque el sorteo nos dio a Carlos Beltrán, nos dio a Javier Vázquez, nos dio a Yadiel Molina, nos está dando estos peloteros de esta nueva cepa, los Lindor, los Correa, los Baez, los hermanos Díaz, nos está dando otros peloteros, y para mi entender, lo que entiendo es que la calidad del pelotero puertorriqueño está presente, pero no vamos a ver peloteros con 19, 20, 21 años ya llegando a las grandes ligas y siendo jugadores de impacto. De impacto es que llegaron en su año de novato y están participando en juegos de estrellas y demás. Estamos atravesando por una época en Puerto Rico donde está disminuyendo todo. ¿A qué se debe eso? Hay que hacer más estudios, consultar con las personas que están en el terreno de juego, porque no es lo mismo nosotros, los que estamos estudiando el juego acá, los que estamos rescatando la historia, que el que está metido en el terreno del juego, los coaches. Ahora mismo estaba hablando en una conversación aquí que teníamos con Matino, y Puerto Rico tiene 23 peloteros nacidos en Puerto Rico, activos en el béisbol de las grandes ligas. Y esos 23 peloteros activos nos lleva a pensar cuántos hay regulares, y tenemos más coach y dirigentes en las grandes ligas que peloteros regulares puertorriqueños en las grandes ligas, y todavía menos estelares, porque no todos los regulares son estelares, y eso es algo que es preocupante para el puertorriqueño. Son temas delicados que no me hacen esa pregunta a menudo, pero cuando me la hacen, uno tiene que ser sincero con lo que está pasando en el béisbol de Puerto Rico. ¿Tú crees también que tiene que ver, influye, o qué tanto influye la irregularidad de tanto de juego como la irregularidad organizativa, administrativa de la liga de la liga invernal en los últimos años? Bueno, en Puerto Rico los programas de Little League, los programas de American Congress y todos los programas de béisbol se mantienen activos, y cada líder en su comunidad está haciendo un gran trabajo. Lo que pasa es que le están tratando de llevar al pelotero puertorriqueño que se vaya preparando para que cuando sale de cuarto año firme al béisbol organizado para las ligas menores, cuando a mi entender
hay que preparar más a los peloteros para que se vayan abriendo una carrera en la universidad y que estudien, que se hagan profesionales, en vez de tratar de sacar peloteros para el fútbol de las grandes ligas. Porque si antes tú llegabas a las grandes ligas con 20 años, 19, 20 años, los caballos de Puerto Rico, las edades son 20, 21, 19 años. Los Roberto Clemente, Roberto Alomar, Yadier Molina, Igor González, ese tipo de peloteros. Pero en estos momentos el pelotero puede debutar en las grandes ligas con 23, 24 años, puede tener una buena educación y luego entonces tratar de abrir mundo en el béisbol de las grandes ligas, algo que no estamos viendo porque los jugadores están filmando a los 19, 20 años y ya no hay la misma cantidad, la calidad la hay, pero no hay la misma cantidad de peloteros disponibles, prospectos, para ir al béisbol de las grandes ligas, y los que están saliendo donde aparecen con nombres latinos como, o puertorriqueños, como es el nombre del primera base de Encarnación de los Rojos de Cincinnati, que los papás se fueron para Los Ángeles, él nació en Los Ángeles, tiene papá y mamá que son puertorriqueños, y en el futuro vamos a ver un aumento en este tipo de peloteros en Puerto Rico, que se fue por alguna razón, por los temblores, por la economía del país. Ya vamos por 2.600.000 habitantes y cada vez hay menos personas viviendo en Puerto Rico. Hay más en los Estados Unidos que se deben beneficiar de lo que son los colegios, las universidades, las escuelas superiores en Estados Unidos, y eso quizás pueda en algún momento limitar la cantidad de peloteros en las grandes ligas en un futuro. Wow. Es una cruda realidad, al fin de cuentas, yo sí, esto, porque la isla ha sido pues un semillero grande de extraordinarios jugadores en la historia del béisbol de las grandes ligas. Hay un tema local más allá de la liga que sí nos decía que sí, se está manteniendo algún tipo de actividad de pequeñas ligas y todo esto, pero ¿qué otra cosa se puede hacer internamente en Puerto Rico para seguir fomentando que el talento que esté pueda continuar y desarrollarse dentro de Puerto Rico? Bueno, la educación es algo que eso es año tras año. Hay que seguir educando a los padres que tienen hijos que están jugando el béisbol, de que porque tu hijo juega béisbol, porque tu hijo tiene buenas habilidades, porque tu hijo, como decimos acá y ustedes allá también en Venezuela dicen, es caballo, pues no te puedes cegar con esta idea de que mi hijo es demasiado bueno, porque ahora mismo en Puerto Rico lo que ha estado sucediendo es que los padres le están pagando a especialistas en Puerto Rico en béisbol para ir desarrollándolos más y más y más. Y cuando llegue el momento de ir a competir, porque lo que vas a Estados Unidos es a competir con los peloteros de Latinoamérica, con los peloteros de Estados Unidos, pues vamos en desventaja, y no vamos en desventaja de habilidades, lo que vamos es en desventaja del sueño que te venden. Sí, no, sí. no al muchacho, sino al padre, que el padre se obsesiona con el hijo, de que mi hijo es caballo, y cuando vienen los coaches que saben, los que conocen del juego, y se le acercan a estos padres, pues muchas veces, no lo digo en todas las ocasiones, pero muchas veces los padres quieren conocer más que el coach, y ahí es que en Puerto Rico estamos pecando en este momento, y ojalá y la mentalidad cambie, ojalá y los padres piensen más en estudiar, en que los hijos estudien y que sean, que los recluten de universidades en vez de escuelas superiores, porque la historia de Puerto Rico, que comenzó en el 1942 con Irán Bison, y después cuando llegó el draft a Puerto Rico a finales de los 80, solamente tenemos un first pick, y fue Carlos Correa, que todo el mundo conoce la calidad de pelotero que es, pero todo el mundo conoce también los traspiés que ha tenido con las lesiones,
Carlos Correa para mantenerse produciendo. Ya vemos los casos de Francisco Lindor. Estamos ya casi a mitad de temporada ahora, en unas semanas más. Vamos a caer en el juego 80, 79, 80, 81. Y Francisco Lindor anda por los 230 y algo de promedio de bateo, que pueden, para una época que vivimos, que yo vi los 60, los 70, los 80, si tú bateabas 230 y tú dabas 20 jonrones y empujabas 80 carreras, tú no ibas a ser considerado un pelotero grande. Tú tenías que tener 300, tú tenías que tener 20 o 30 y tenías que empujar 100 para el béisbol que yo vi, pero el béisbol ha cambiado tanto que ahora con las métricas y no es necesario tú tener ni que buen promedio de bateo. Pero imagínate tú, un Francisco Lindor, que el año pasado Carlos Correa, Javier Baez, que se poncharon más de 130 veces. Fueron más de 130 veces, que me decía Orlando Cepeda a mí. Fueron 130 veces al bate. Y en esas 130 veces al bate, no pudieron poner la bola en juego ni una vez. Y eso es preocupante con el béisbol de ahora, que el pelotero ahora, las estadísticas dicen que hace ya 3 años consecutivos o 4, que hay más ponches que hit conectados, porque el ángulo de batear ahora es el que lleve la bola más lejos, el que gana más dinero, el que lleve la bola más lejos, pero están olvidando algo fundamental en el juego, que llega a la base. Es correcto, sí, estamos de acuerdo, y esa es una de nuestras discusiones constantes acá, y varias y obviamente de las opiniones que siempre tenemos con los fanáticos y todo eso. Fíjate, Josie, yo tengo una anécdota y la comparto contigo y con todos. En el año 2022, y eso es para que tú veas el tema de la desventaja que tú hablas de los muchachos. En el año 2022, yo tuve la oportunidad de ir al Draft Combine, que es este nuevo evento que hace Major League Baseball para juntar todo el talento que va al draft, para mostrar, para hacer un campamento, para mostrar todo el talento de los muchachos que van a firmar en el draft. Y obviamente los peloteros puertorriqueños ahora forman parte de ese evento, porque el pelotero puertorriqueño va al draft también. Entonces, habían llevado unos muchachos de un grupo de puertorriqueños que eran los mejores, que estaban proyectados a ser firmados en las primeras, al menos en las primeras, en las mejores selecciones, y eran muchachos que venían de la Puerto Rico High School, de la Puerto Rico Baseball High School, de la Academia Carlos Beltrán, etcétera. Y los muchachos tenían entre 19, 21 años. Esos muchachos, conversando con ellos y compartiendo con ellos después de varios días, los muchachos me decían, lo que pasa es que aquí nosotros estamos totalmente en desventaja. Nosotros no sabíamos que el nivel que están jugando aquí no es el nivel que tenemos nosotros. Ellos se sentían arropados, se sentían cohibidos por el nivel de juego de muchachos de 4 años en la universidad en los Estados Unidos. En ese, por ejemplo, ahí estaba en ese terreno de juego, estaba eventualmente quien fue firmado primero en el draft de ese año, que es Termarr Johnson, que juega con la organización de los Piratas de Pittsburgh, por cierto, y entonces decía, mira, la calidad que tienen, el desarrollo que tienen estos peloteros es superior, ¿no? Ellos lo veían como que estos muchachos están superiores a nosotros y nosotros nos vemos en desventaja, y a nosotros nos ponen aquí diciendo que nosotros somos los caballos de Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros somos los duros, pero llegamos aquí y no chance. Y eso se ve reflejado en la escogencia del draft, en la selección del draft. Entonces, todos estos muchachos que son número 1 en Puerto Rico terminan siendo en el draft escogencias de ronda 3, 7, 9, 18, 32. Y obviamente tú dices, nosotros siempre decimos, bueno, pero no importa, porque Albert Pujols lo escogieron en la ronda 33. Y fíjate, Albert Pujols, pero ¿cuántos Albert Pujols hay? 1. Entonces, por eso es que ¿cuántos peloteros puertorriqueños terminan habiendo en Grandes Ligas? 1 o 2 o 3 o 4 estelares. Y esa quizás, eso tiene mucha correlación con lo que tú acabas de explicar, porque realmente esa inequidad de condiciones es lo que ha hecho
que en los últimos años termine por esta consecuencia que tenemos. Sí, tenemos a Carlos Correa, a Javi Baez, a Berrío, a Lindor, pero ellos dentro de la competencia de Grandes Ligas también se la ven dura, porque hace 20 años veíamos a los Alomar, a los Baerga, a los Igor González, a eso. Ok, habían 30, 40 peloteros, de los cuales 10 o 15 eran estelares, lo que tú dices, pero ahora de 4 o 5 habrán estelares 1. Que ese era, por ejemplo, y puedo decir el caso de Yadier Molina, y ya se fue. Entonces, ¿quién le toca retomar quién es el que le toca retomar ese testigo en las Grandes Ligas? ¿Será un Francisco Lindor? ¿Será un Carlos Correa? Pero como tú dices, ya estamos en el medio de la temporada, juego número 80, y esos números no se ven, y obviamente es preocupante, y estoy de acuerdo contigo. ¿Quién crees tú que es el jugador que debe tomar este liderazgo y decir, mira, vamos a tomar ese liderazgo entre los peloteros puertorriqueños en las Grandes Ligas? ¿Quién es el hombre que está llamado a decir, mira, vamos, yo voy a meterme al frente porque yo soy un ejemplo para los peloteros puertorriqueños en Grandes Ligas, del presente? ¿Quién es ese nombre? Bueno, ese nombre no puedo decir que es uno, porque desde que fueron filmados en el draft, que fueron escogidos en el draft, en su momento, luego firman profesional, llegan a las Grandes Ligas, y están en Liga Menor, llegan a Grandes Ligas. En Puerto Rico no se ha podido detener la discusión amistosa, vamos a verla así, entre Francisco Lindor y Carlos Correa. Estos dos son los peloteros que ya tienen su temporada en la Grandes Ligas. Y cuando tú buscas la temporada número 10, y este ejercicio yo lo he hecho en varias ocasiones, yo hice un ejercicio de los primeros 10 años de Roberto Alomar, de Roberto Clemente, de Edgar Martínez, de Carlos Beltrán, de Carlos Delgado, de Juan González, y estos dos peloteros no van a la par en los primeros 10 años con ellos, con los que yo te mencioné, con algunos de estos que te mencioné. No van a la par, más sin embargo, lo que están demostrando estos dos peloteros es que van a seguir siendo la cara de Puerto Rico en las Grandes Ligas por los próximos 4, 5, y Dios les dé salud y puedan jugar 17, 18 años en las Grandes Ligas. Pero es preocupante porque cuando tú comparas los primeros, ya esa tarea yo la hice, pero tú comparas los primeros 10 años de Correa y de Lindor, uno contra el otro. Lindor aventaja a todos los peloteros puertorriqueños de la época de él, de los peloteros activos, vamos a explicarlo mejor, de los peloteros activos. Lindor los domina a todos. Pero ¿qué pasa? Que ya por 2 años consecutivos estamos viendo a un Lindor que tiene más cuadrangulares, más empujadas, más ponches y el promedio de bateo más bajo. Y si ese es el comportamiento que van a tener en el caso de Francisco Lindor, y el comportamiento de Carlos Correa es que va a seguir la tendencia de que en todas las temporadas hay que darle un break de 2 o 3 semanas por cualquier lesión que tenga, pues eso es preocupante para Puerto Rico en general. ¿Cuándo se perdió eso? Me refiero, yo lo puedo entender o lo puedo asimilar como algo del cambio de que sencillamente aquí pagamos por dar jonrones, y si te vas a ponchar 170 veces pero vas a batear 40 jonrones, yo no tengo ningún problema con eso. Pero estamos hablando de 3 jugadores de campo corto, que además tendrían que ofrecer otro tipo de garantías en el caso defensivo. Me refiero a Baez, a Lindor y a Carlos Correa precisamente.
¿Tú crees que ellos también han sacrificado esa parte del talento defensivo que tenían y que eso se les ha perdido un poco de su juego en el aporte que ellos le podían dar a sus equipos? No, yo creo que no. Yo creo que ellos siguen trabajando fuerte, porque conozco las historias de los tres. Siguen trabajando fuerte. Estoy seguro que conocen sus debilidades. Y cuando tú no como pelotero, cuando tú como ser humano descubres cuáles son tus debilidades y aceptas tus debilidades, tú vas a buscar la manera de que eso se convierta en algo que sume en vez de algo que reste. Porque eso no aplica solamente en el béisbol, eso aplica en la vida en general. Y el béisbol es algo que nosotros los estamos viendo como peloteros, pero ellos son peloteros, pero primero que peloteros, ellos son seres humanos. Y el ser humano, por propiedad de uno mismo, por comportamiento natural, siempre tiende a tener unos momentos en su vida de altas y bajas. Pero entiendo la pregunta de que cuando se perdió esto, y es que el béisbol es como la vida, todo es cíclico. Tenemos una época, y este ejercicio ya yo lo hice, cuando usted marcaba los juegos de estrella en la década del 90, específicamente, Puerto Rico en el 90 aventajaba a todos los países de Latinoamérica en producción de calidad de pelotero. Y uno no voy a mencionar los nombres, porque en los 90 vimos, si tú veías una serie mundial, tú veías a Posada y a Bernie Williams. Claro. Si tú veías un título de bateo, ahí estaba Bernie Williams o estaba Edgar Martínez. O si tú veías un juego de estrella, tú veías a Iván Rodríguez, tú veías a Roberto Alomar, tú veías a Edgar, a Bernie Williams en los juegos de estrella. Puerto Rico, pues, a mediados y finales de los 90, lo tenía todo. Pero esa camada, esa cepa, se fue como perdiendo poco a poco. Poco a poco, cuando digo poco a poco, es que van 30 años, pueden que vayan 30 años ya mismo, de esto que estoy hablando. Sí. ¿Y qué ha pasado en 30 años? Que nos fuimos quedando poco a poco, hasta que llegó un momento en que el que estaba era Yadier Molina, hace unos años atrás. Y entonces llegan estos de esta nueva cepa que entran en el 2014, 2015 con el draft de Carlos Correa, de Francisco Lindor, Javier Baez, José Berrío, Sugar Díaz, los peloteros de acá de Puerto Rico. Y lo que me hace pensar a mí es que estos son ciclos, y está atravesando Puerto Rico quizás por su peor época en el béisbol de las Grandes Ligas, en producción de peloteros regulares. Ahora mismo hay 23 peloteros activos nacidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Y la asignación que debemos hacer todo es cuál de ellos, de esos 23, son peloteros regulares. Y después que podamos distinguir quiénes son regulares, vamos a pensar, la tarea es quiénes van a abrir en el juego de estrellas. Déjame ver dónde está. Ahí está. Sí, ahí está. Y esto no es malo. Yo no estoy hablando decir que es cero, que es malo, porque a lo mejor los fanáticos van a votar más por Carlos Correa que por cualquier otro campo corto, pero de la Liga Americana, pero yo lo dudo mucho que eso sea así. Y lo mismo en la Liga Nacional con Francisco Lindor, con Alexis Díaz, que el año pasado Cuba tenía 8 representantes en el juego de estrella y Puerto Rico tenía 1 nacido en Puerto Rico, que era Alexis Díaz, con los Rojos de Cincinnati. O sea, que sí es preocupante,